Buenas noches con todos y con todas. Es un privilegio poder estar esta noche con todos ustedes. Para algunos un poco más tarde, para otros un poco más temprano. Y creo que es una gran oportunidad de poder unirnos y poder celebrar este espacio. Tan solo el estar unidos en este espacio creo que es una razón para celebrar. Eh, Compartir también desafíos que tenemos como región en Latinoamérica, hablando de todo lo que está sucediendo en nuestro contexto latinoamericano, eh, muchos movimientos de la tierra que están afectando a nuestras comunidades, eh, orando por Venezuela, también por Colombia. Hoy un sismo también estremeció a Perú. Así es que estamos unidos en oración también, orando por estas familias que han sido muy afectadas. En esta oportunidad, yo quiero dar la bienvenida a nuestra querida Ani Paye, de La Paz, Bolivia, quien va a compartir con nosotros lo que el Señor ha ido trabajando en ella, ¿verdad? Hoy como asesora de sostenibilidad nos va a compartir cómo cuidar lo que Dios nos dio. Y ese fue el título que ella quiso dar a esta presentación. Cómo cuidar lo que Dios nos ha dado. Ani, adelante, gracias por estar aquí y gracias por compartir lo que Dios te dio y ayudarnos a mirar con esos ojos de bondad, de misericordia y de amor al cuidado que el Señor, de todo lo que el Señor nos ha dado. Entonces, dejo con ustedes. Estoy muy contenta de ver a gente de Honduras, de Bolivia, de dónde más veo por aquí. Bienvenidos de Perú. Bienvenidos y bienvenidas. Les quiero comentar de que estoy aquí junto a gente peruana. 10 10 jóvenes del equipo de la red. Estamos aquí. Así es que les están escuchando y mirando. Mi pantalla no solamente estoy yo, estamos 10 personas aquí. De República Dominicana, bienvenido, Rachel. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Ani, bienvenida. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, muy buenas noches a todos. Un gusto poder ver a algunos, escucharlos. También, Miriam, un saludo a los chicos de Perú y una verdadera gran oportunidad para poder compartir acerca de este tema que es relevante en nuestros países y también en todo el mundo, ¿no? Bueno, creo que no puede pasar desapercibido porque está teniendo impactos, está teniendo efectos y demás. Entonces, dicho esto, bueno, ahí donde estemos, quisiera pedirles que podamos iniciar con una oración, entendiendo que es un pueblo también cristiano, todos hermanos en la fe. Entonces, ahí donde estemos, inclinemos los rostros, Miriam. ¿Nos podrías dirigir con la oración? Sí, para empezar este tiempo. Claro que sí, Ani, con mucho gusto. Gracias, Señor, te damos por este espacio, gracias por la vida de cada uno que está aquí reunido en esta plataforma, gracias por los jóvenes que están acá conmigo también de manera presencial. Te agradecemos, Padre, por los dones y talentos que tú has entregado a tus hijos y que sobre todo lo comparten con otros. Gracias por la vida de Ani, por ese espíritu de dar, por esa visión de compartir que tú has sembrado en el corazón suyo, Señor. Enfrentamos muchos desafíos, enfrentamos muchos problemas, crisis, pero sabemos que tú estás allí, así como tu palabra lo dice, que enfrentaremos desafíos, pero que siempre tú nos has prometido que estás al lado de nosotros. Gracias por esta juventud, gracias por el sentido de compartir, de vivir el Evangelio de una manera tangible, Padre.
Te pido que seas tú quien dirija este tiempo, este espacio, que sea un espacio de aprendizaje, también de inspiración y de desafíos también. Acompáñanos, Señor, tal y como siempre lo haces. Amén. 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 Muchas gracias, Miriam, y gracias a todas las vidas que se están sumando. Yo sé que, bueno, están los que tenemos que estar y bueno, gustosa de compartir con cada uno. Saludos, ahí veo Pastor Willy, encendí la cámara. Saludos hasta Honduras, Centroamérica. Y bueno, pues a todos los que están también por ahí escuchando, quisiera empezar con una frase que justamente ayer lo he escuchado de un pastor, ¿no? Decía que, bueno, Dios es soberano, Dios es dueño del cosmos y la palabra describe que Cristo lo va a reclamar todo en su momento. Todo absolutamente le pertenece a Él. Nosotros, las vidas y bueno, pues hoy vamos a estar hablando un poco acerca de también a quienes llega a impactar el tema del plástico, de los residuos y demás. Pero también quisiera recordar que, bueno, tenemos un Señor que es dueño del todo, dueño de nuestro tiempo, dueño de nuestras actividades, de todas las áreas de nuestra vida y por supuesto, nuestra vida por eso tiene que estar girando en torno a Él, ¿no? Suena muy egocéntrico, pero realmente Él se merece todo y todo lo que hacemos tiene que ser para su gloria. Y de alguna otra manera, si nosotros tenemos una inspiración o una motivación en otra cosa, pues estaríamos equivocados, porque como cristianos nuestra vida tiene que girar en torno a Él, ¿no? Y también en ese corazón y en esa comprensión vamos a compartir este taller y creo que por amor a nuestro prójimo, por amor a nuestro Señor, también estamos llamados a tener principios de ética cristiana que también solamente su palabra y Él nos pueden hacer comprender, ¿no? Entonces, voy a proceder a compartir pantalla para que podamos iniciar con este tiempo. ¿Me confirman si se puede ver? Sí. Aún no lo veo, pero seguramente es por la red. Ahí está, ya Ah, lo veo. Ya está. ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces yo voy a poner por acá mi tablero. Bueno, a todos los que se están uniendo, de repente no conocen algunos a Tirfan o el trabajo que está también realizando a nivel Latinoamérica. Tirfan está impulsando mucho el liderazgo juvenil en Latinoamérica a través de la red juvenil y hay jóvenes por toda Lata. Cada vez creo que son más países y bueno, están abordando la temática, o estamos abordando la temática de sostenibilidad ambiental y económica y transformación política social, ¿no? Estas dos áreas que son relevantes hoy en la iglesia, que también están tratando de abordar diferentes problemáticas, ¿no? Y bueno, pues bienvenidos a todos, ahí en todos los idiomas, por si tenemos de otras lenguas también, a participantes de otras lenguas, ¿no? Este es un taller práctico, plásticos y su reciclaje. Entonces, anteriormente hemos tenido algún taller que abordaba los tipos de plásticos, la clasificación y demás, pero hoy vamos a hacer un especial énfasis acerca de del impacto que está teniendo a nivel global, pero también a nivel Latinoamérica y vamos a tener algunos espacios reflexivos para que nosotros nos detengamos a pensar un poco qué podemos mejorar, ¿no? Porque entendiendo que hay muchas afecciones, muchos impactos a nuestro prójimo, también aquellos hombres que han sido creados a imagen de Dios, bueno, hay cosas que no vamos a poder pasar desapercibidas desde nuestra ética cristiana. Y bueno, pues quiero empezar con esta pregunta y es para todos. Dice, no, el plástico está presente en casi todo lo que usamos hoy y lo puse ahí como un casi porque evidentemente muchas de las cosas que usamos incluyen plástico, ¿no? Desde los textiles,
el celular, el equipo, los audífonos que ahora están usando. Entonces, sí, si vamos percibiendo un poco más, el plástico casi está en todo lo que usamos. Lo que vestimos, nos, el día a día estamos usando envases, vistiendo cosas, aparatos electrónicos. Entonces, hay muchas cosas que tienen plástico, ¿no? Entonces, es verdad, el plástico está presente en casi todo lo que usamos hoy día, ¿no? Entonces, es más, creo que ahora mismo si ustedes ven en su entorno o lo que están vistiendo, portando, usando, tiene plástico. Entonces, está por todo lado. Y bueno, pues quisiera hacer una mención también como a manera histórica, ¿no? El plástico no ha sido creado para poder contaminar o pensado en para generar los impactos negativos que hoy por hoy podemos ver, sino ha sido creado para poder resolver un problema y obviamente nos ha dado más comodidades y demás que el ser humano, bueno, ha ido apropiándolo y usándolo ya desmedidamente, lo que ha provocado impactos que vamos a verlo más adelante muy, muy, muy amplios, ¿no? Entonces, eso, pero no es que quiera como satanizar el plástico. Ha sido creado con un buen propósito, es más, ha sido creado para evitar usar recursos naturales, consumir también, seguir consumiendo los recursos en su momento de animales que estaban en peligro de extinción, bueno, algunos ya extinguidos también y muchas cosas, ¿no? Y bueno, también otro dato para que nosotros podamos estar en un equilibrio, no tampoco de satanizar el plástico, sino de verlo de una manera equilibrada, las cosas buenas y malas. Quisiera mencionar también que si hoy por hoy nosotros dejamos de consumir plástico como tal, tendríamos la necesidad de reemplazar este material con el textil, por ejemplo, que puede ser una alternativa, pero el impacto ambiental que se generaría igual sería brutal, muy amplio, porque se requeriría usar otro tipo de recursos naturales, ¿no? Entonces, ahora no es tanto de pensar de cómo me deshago o evito o elimino el uso de plástico, sino es aprender a vivir responsablemente a partir de lo que tenemos y no vamos a poder eliminar de nuestro día a día el plástico, pero sí podemos usarlo de manera más responsable, ¿no? Y bueno, es de lo que algo de lo que hoy también vamos a hablar. Y bueno, quisiera hacer un como antecedente. Nosotros en Bolivia y al igual como muchos países en Latinoamérica tenemos conflictos y me imagino que también hay otro tipo de conflictos en mundos que no conocemos, bueno, en países que no conocemos del otro lado del mundo. Em, pero en este contexto, en mi ciudad, y ahí por ahí algunos chicos de La Paz también que he visto que se han conectado, hemos tenido serios problemas políticos sociales, especialmente en la sede de nuestro país. Hemos tenido un paro que ha durado más de un mes y esto ha paralizado calles, el comercio. Tenemos un comercio informal nosotros en más de un 80% en Bolivia. Y bueno, pues las afecciones han sido graves, pero algo que también ha saltado entre las noticias era que la gobernación estaba alertando un riesgo sanitario en La Paz y el Alto por la acumulación de basura. Yo resido en el Alto, pero el departamento como tal se llama La Paz y bueno, tiene diferentes ciudades. Y ahí van a ver una foto a su derecha, o a mi derecha, a su derecha. La foto que está ahí, bueno, pues se puede ver los promontorios de residuos que se estaban acumulando en las calles, avenidas, cerca de mercados y otros debido a la interrupción del servicio, ¿no? ¿Alguna vez, ya viendo como lo que se acerca a la gente, creo que por lo menos, no sé si compartimos los mismos rasgos, empieza a estar alarmada, ¿no? Por lo menos en nuestro departamento, cuando ya se ven que estas cosas están pasando, la gente empieza a comprar compulsivamente o de procurar proveerse de más cosas y ya se entra en una desesperación, ¿no? Entonces, ha sido una situación muy complicada que hemos tenido. Prácticamente había un grupo social que estaba pidiendo la renuncia del presidente y bueno, habían muchas palabras en pro y contra y ya, todo un dilema político también.
pero también hemos tenido esta afección, ¿no? Los residuos se han llegado a acumular en las calles, a tal punto que la Gobernación de La Paz ha expresado su gobernación, ¿no? Y bueno, ahí una reflexión interna es que uno de los muchachos también de la Red Juvenil en La Paz, en este caso Jared Quispe, tal vez está conectado o no, pero me gustaría resaltar que él ha tenido la iniciativa de poder hacer algo más, ¿no? Entonces, él desde su punto de vista jurídico, eh, ha- ha- nos ha comentado que se podría exigir, ¿no? Que puedan tener sus planes de acción en cuanto a las alcaldías, porque la gobernación era quien estaba pidiendo esto, ¿no? Y bueno, ahí reflexionando un poco es, bueno, que tampoco nuestras alcaldías ni nuestros gobiernos están del todo preparados para este tipo de situación, ¿no? Entonces, ante este contexto, evidentemente, un grupo de jóvenes no va a poder como que resolver todo el problema, pero quisiera que podamos reflexionar un poco acerca de lo que podemos hacer nosotros personalmente. Y bueno, no sé si ustedes viven o han tenido o tienen de repente este mismo tipo de situaciones o son diferentes, pero aquí podemos ver, ¿no? El alcance o la magnitud que se van generando en los diferentes contextos, ciudades, países, ¿no? Y evidentemente nosotros no podemos ir con todo, pero sí hay cosas que podemos hacer desde lo personal, desde las decisiones propias y prácticas. Entonces, empezando con esto, nosotros, por ejemplo, generamos como 850, 900, un poco más toneladas de residuos al día, solamente en la ciudad del Alto. Y en La Paz se produce un poquito menos, para ahí los que estamos conectados de Bolivia, ¿no? En La Paz se produce un poquito menos, con entre 600 y 150, y es lo que describe también esta noticia, que es una noticia de un periódico digital. Entonces, sí es cantidad, es muy amplio, pero vamos a reflexionar de qué manera podemos aportar nosotros, ¿no? Esta es otra foto. Bueno, esta es una foto de hace 6 días, y no ha sido necesariamente por un paro, por un conflicto que hayamos tenido de esa magnitud, sino que ahora hay un conflicto entre el tema de contratos entre la empresa que limpia y también la alcaldía. Entonces ya se van viendo también los impactos que genera, ¿no? Y evidentemente hay más, de repente hay profesionales en el área de la salud, biología y demás. Este tipo de escenarios dan resultado a riesgos biológicos, enfermedades y demás, ¿no? Entonces es algo que no podemos ignorar. Si este tipo de situaciones suceden en nuestros contextos, van a ver, se van a provocar riesgos. Pero bueno, avanzando un poco, quisiera mencionar que acerca un poquito del origen del plástico de manera muy sencilla para no complicarlo mucho, sino para que podamos tener un panorama muy general en todo caso. ¿No? El origen del plástico se origina a partir de la extracción del petróleo. Y también, bueno, a partir de eso se pasa a un proceso de refinación, ¿no? Ahí en la pantalla pueden ver un poquito un gráfico para que se pueda entender el proceso de manera simple. A partir de este proceso de refinación se generan los diferentes productos, ¿no? Hay cientos, miles, dependiendo de las capacidades. Por ahí sé que Perú, por ejemplo, tiene muy amplias plantas de refinería. Y también hay países más avanzados, ¿no? En nuestro caso, pues que les comento, en Bolivia no hay gas, no hay combustible. Entonces estamos ahí complicándonos. Algo que no he mencionado también, en la anterior situación del paro y bloqueos era también porque teníamos un combustible de mala calidad, y bueno, estamos en serias situaciones porque no hay, ¿no? Hay un desabastecimiento o había un desabastecimiento de combustible. Entonces, pero el origen del plástico empieza desde la extracción del petróleo, un proceso de refinación, y luego, bueno, se van produciendo diferentes productos, ¿no? Hay sustancias intermedias, más conocidas, de repente algunas les suena, como el propileno, etileno, butileno, etcétera. Y luego, bueno, estas mismas sustancias pasan al proceso de refinería. Entonces, y se producen muchos más productos, ¿no? Quisiera mencionar también esto, que diversos estudios científicos han demostrado que el plástico, debido a la composición química, recordando que se extrae a partir del proceso de extracción de petróleo, se obtienen los plásticos,
Y la estructura también molecular presenta una resistencia significativa a los procesos de degradación natural. Y por ejemplo, en los ecosistemas terrestres y marinos, bueno, es casi, se puede descartar una descomposición completa, ¿no? De estos materiales. En algunos casos pueden tardar siglos, años, ¿no? Y esto obviamente va a contribuir a la persistencia de estos materiales en el medio ambiente y por lo tanto la acumulación progresiva de los desechos plásticos. Entonces, casi podríamos afirmar que un plástico no termina de desaparecer del todo. Y además que estos productos al ser procesados y también porque tienen un proceso, una composición química, hay una lenta degradación del plástico que obviamente va a generar impactos negativos considerables, incluyendo la liberación de microplásticos que ingresan a las cadenas tróficas, a la emisión de gases de efecto invernadero, tales como el metano, etileno, durante los procesos de descomposición parcial. Entonces, hay algunos estudios ahí también, podemos dejar esta tarea para que puedan averiguar. Hay datos en los que se afirman que los peces ya tienen cierta cantidad de plásticos y bueno, obviamente los peces son consumidos por nosotros. Entonces, hay en algunos países que se afirma que cada persona a lo largo de su vida va a terminar consumiendo plásticos por lo menos como la cantidad, podemos, como una tarjeta de crédito o débito, ¿no? Ese tanto de plástico va ingiriendo. Entonces, sin darse cuenta, sin notarlo y demás. Entonces, es algún dato para que puedan averiguar un poquito más e investigar al respecto. Y obviamente estos aspectos van a evidenciar la urgencia de implementar estrategias integrales de manejo, reducción y reciclaje para mitigar los efectos adversos y avanzar también hacia una gestión sostenible de los recursos plásticos. Quiero poner este cuadrito acerca de los tipos de plásticos. Yo sé que estamos en diferentes contextos y alguna vez hemos ido a dar talleres en diferentes espacios. Y bueno, pues una clasificación general a nivel internacional es considerar la clasificación numérica según el tipo de plástico. Pero también he notado que no siempre, por ejemplo, se lleva el triangulito o se tiene otro tipo de símbolos, ¿no? A veces es un número más grande, un chiquito y hay diferentes variaciones. Entonces, ahí aclarar que no todos vamos a tener esta clasificación numérica según el tipo de plástico, no de la misma manera, pero sí por lo menos los números se mantienen, ¿ya? Y es más, en algunos países he visto que en cada tipo en los plásticos, en los envases, que es donde podemos encontrar esta clasificación, se indica el porcentaje reciclado del tipo de plástico. Entonces, por ahí ustedes tienen este dato, la misma señalética o de repente no, pero es una clasificación que nos puede ayudar a servir y para conocer un poquito más de los plásticos. Entonces, los números que llevan generalmente se encuentran dentro de un triángulo, lo llaman el triángulo de Möbius, y indican su tipo según su composición química y también sirven para facilitar su clasificación y reciclaje. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver números del 1 al 7. Hay una regla simple que me gusta mencionarla, entonces es la siguiente, que mientras más grande sea el número, es más difícil de reciclarlo. Entonces, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el número 1 en una botella PET, ¿no? O PET, que es en su nomenclatura química, significa tereftalato de polietileno. Entonces, pero para facilitarnos un poco estos términos que pueden sonar así muy complejos, podemos identificar el número 1 y basta con saber que un 1 es un número más bajo, por lo tanto es más fácil de reciclarlo. Mientras que un número 5 va a ser más complicado, que es, por ejemplo, el 5 es un PP, un polipropileno, que va a ser más complicado de reciclarlo. Entonces, esto nos puede ayudar a poder tener una manera de una compra más consciente, más informada, porque si yo veo algún producto que está en un envase 2 por ejemplo, y otro que está en un 6, obviamente por un criterio ahora un poco más técnico que podemos adquirir, voy a irme por elegir un número 2, ¿no? Entonces, eso para mencionarlo. Y bueno, otro detalle es que, bueno, puede ser fácil, o sea, el número puede indicar la facilidad del reciclaje, pero no todos los países o contextos tienen las plantas o las capacidades.
para reciclar, ¿no? En un sentido de espacios de reciclaje, de ver los procesos, de las plantas que procesan este tipo de plásticos y demás. Entonces, por ejemplo, en mi contexto, es casi imposible que nosotros reciclemos del número 5 y 6. ¿No? Y el 7 peor porque ahí no ha aclarado, ¿no? El número 7 que dice otros, bueno, es básicamente como no se tiene esta clasificación, es más difícil, no se sabe qué origen tiene y por lo tanto prácticamente este de clasificación 7 se va para el relleno sanitario. Pero va a depender mucho del contexto, ¿no? Entonces les estaba comentando que, por ejemplo, en el Alto o en La Paz va a ser muy complicado reciclar un número 5 un número 6 que son el polipropileno o el poliestireno expandido, porque no hay procesos. Nosotros hace algún tiempo con los jóvenes de la red hemos ido a visitar el relleno sanitario y nos han mostrado ahí, nos han hecho una pequeña visita a la planta de reciclaje y estos materiales no se los reciclaba, no se los procesaba, entonces básicamente van a parar al relleno sanitario que dependiendo también del contexto y del país, en algunos casos tienen un proceso más orgánico y en otros como más preparados, ¿no? En nuestro contexto es básicamente se acumula y se entierra los residuos y se van tapando, ¿no? Hay internamente otros estudios que ellos tienen, pero va a depender del contexto, ¿no? Entonces, eso. Entonces, el saber también los números me puede facilitar a tener una compra más responsable, pero también el conocer un poco acerca del proceso de reciclaje en mi ciudad también va a ayudar, ¿no? Entonces, cada uno tal vez debería preguntar un poquito esto si nosotros queremos ser más responsables con esto. Y bueno, pues algunos datos de la magnitud del problema. Bueno, tenemos, por ejemplo, que 441.000 toneladas de residuos plásticos llegan a nuestros ríos, lagos y océanos cada semana. Una cifra muy alarmante también, bueno, es la siguiente, que una de cuatro de las personas no tienen acceso a una gestión adecuada de los residuos. Cualquiera de nosotros puede ser esta una de cada cuatro que estamos en sala. Y también que 1,3 millones de cada semana se incineran toneladas de residuos plásticos. Y ahí podemos encontrar también la fuente de la información, FENUMA, PANUMA, ISWA y OCDE, ¿no? Si ustedes quieren averiguar un poquito más. Bueno, pues, y también acá tengo otros datos, ya son más de un panorama mundial. Por ejemplo, está el tema de la producción acumulada y esto es a nivel el mundial, ¿no? El plástico virgen producido en el mundo desde el inicio de su fabricación masiva industrial, bueno, actualmente tenemos un acumulado de 8.300 megatoneladas a nivel mundial. También, bueno, que el 79% de la acumulación ambiental está en rellenos sanitarios, vertederos o el medio ambiente así al natural. Y en el mundo solamente se tiene un 9% de reciclaje efectivo. Vamos a ver más adelante que a nivel Latinoamérica todavía este porcentaje es mucho más bajo. Y bueno, pues este ha sido un único porcentaje también global de residuos plásticos que ha sido reciclado con éxito, bueno, históricamente. Y bueno, también hay tipos de reciclajes que vamos a verlos más adelante, ¿no? Justamente acá. Estos son los flujos actuales de gestión residual. Por ejemplo, un 50% está acabando en rellenos sanitarios y vertederos, un 22% está tirado por ahí básicamente, está mal gestionado, está ocupando espacios que no debería ocupar. Un 19% está siendo gestionado mediante la incineración térmica. Hay mm, muchas críticas a este proceso porque una incineración térmica incluye una combustión de estos residuos, lo que por el hecho de que se combustione, se queme, en términos más simples, produce más gases de efecto invernadero, ¿no? Y dependiendo del tipo de plástico, porque son químicos los que también se pasan a combustionar. Y bueno, acá también tenemos el dato del reciclaje efectivo real que se reporta, que es del 9%.
y también ahí tenemos algunas fuentes de información. Aquí tengo algunos datos en cuanto a salud humana y toxicología. En cuanto a los plásticos, son una de las preocupaciones toxicológicas primarias, debido a que hay más de 10.000 sustancias químicas, ¿no? Entonces, entendiendo que es, y viendo un poquito más atrás, que su proceso desde la extracción proviene del petróleo, entonces esto por el hecho de la naturaleza misma de la sustancia y también porque pasa por diferentes procesos industriales, químicos, bueno, pues hay diferentes variaciones, entonces hay muchas sustancias identificadas. También, bueno, hay disruptores endocrinos como los falatos, bisfenoles, las sustancias perfluoroalquiladas y también algunas otras que han sido asociadas a algunos trastornos reproductivos y metabólicos. Y bueno, pues establece o han estimado que más o menos se necesitaría 1,5 billones de dólares anualmente a nivel global para poder cubrir o costear, ¿no?, estos costos directos en cuanto a salud pública. Entonces, hay algunos datos para que nosotros podamos adentrarnos en este tema. Entonces, sí está teniendo sus implicaciones también. Este es un panorama a nivel Latinoamérica. Entonces, habíamos visto que un 9% no es a nivel mundial, pero la cifra todavía reduce a nivel Latinoamérica a 4,5%. Este es un promedio regional de reciclaje en América Latina y bueno, pues también está obviamente muy debajo por el volumen generado. Y un dato que también he estado encontrando es que nosotros tenemos 44 kilotoneladas, ¿no?, de basura plástica importada. Esto quiere decir que es la que también nos llega de otros continentes. Y estas son toneladas anuales de desechos plásticos exportados hacia los países latinoamericanos. Y otro que me llama también mucho la atención es que tenemos a cerca de 2 millones y más, ¿no?, de población, personas identificadas como recicladoras de base. Y bueno, estas son personas que sostienen informalmente el reciclaje en la región, recolectando hasta el 80% del material recuperado. Em, no sé si todos estamos identificando a quienes nos referimos en cuanto a recicladores de base. Son aquellas personas que dependen básicamente de ir a recolectar los residuos, no necesariamente de manera formal, sino en su mayoría son informales. Y son aquellos que se aproximan a los contenedores exponiéndose a diferentes riesgos. eh, en algún caso reflexionábamos con los chicos de la red en La Paz, a qué riesgos se expone, por ejemplo, un reciclador de base cuando se aproxima a un contenedor de basura. Un contenedor de basura está rodeado, por ejemplo, por animalitos, por perritos en el mayor de los casos. Entonces, tiene que ir a recolectar el material que le va a servir como para que puedan venderlo posteriormente y básicamente es una fuente de ingresos. Y hay muchas familias en nuestra Latinoamérica que dependen de estos materiales. Y bueno, pues en algún momento comentaba también mi familia en su momento dependía cuando yo era muy pequeña, ¿no? Entonces, por lo menos puedo ver un poco esa realidad, en el pasado, recordar un poco. Entonces, sí están expuestos animalitos o de repente escarbando entre los residuos. También no todos somos muy conscientes, ¿no? Algunas veces se botan los vidrios rotos, se pueden encontrar jeringas, se podrían contagiar enfermedades y demás, ¿no? Pero admirablemente estas personas que están dedicadas a esta actividad como recicladores de base están recolectando hasta el 80% del material recuperado, ¿no? Y dependiendo del contexto, bueno, se le está dando cada vez más importancia a esta población identificada como vulnerable. Y bueno, pues yo hace una semana me he enterado, sí, una semana, algo más tal vez, que por ejemplo se está certificando y he visto mucho movimiento acerca de las organizaciones de cooperación internacional, ONGs y demás, que le están dando mucha atención a esta población, ¿no? Y hace poco se ha certificado y les han dado como como un título, ¿no?
un título en base a la experiencia que ellos tienen para el tema del reciclaje, ¿no? Entonces me ha parecido algo muy interesante porque se está empezando a valorar este trabajo que ellos realizan, ¿no? Y cabe resaltar, no vamos a ver en su mayoría personas recicladores de base que sean jóvenes o varones, ¿no? En el, de acuerdo a lo que yo percibo, veo, son personas ancianitas, mujeres, niños y demás, ¿no? Entonces, ahí les invito a que nosotros podamos también ver un poco a esta población y reflexionar, ¿no? Cómo nosotros gestionamos nuestros residuos. Eso, también, bueno, aquí tengo algunos datos de jerarquía de acción ambiental, em, como por priorizaciones. Y aquí empezamos a dar como un poco, un destello de las soluciones que cada uno de nosotros puede tener. Como punto número uno está la reducción y el rediseño, ¿no? En cuanto a reducción, cada uno de nosotros puede hacerlo. Vamos a ir viendo más adelante cómo. Pero también un rediseño ya, bueno, esto es a nivel de exigencia a las grandes industrias, productores de plástico, importadores, distribuidores, ya están como que en un paso más allá, ¿no? O sea, aquellos que están produciendo el tema de plásticos, pero a nivel personal nosotros también podemos reducir, ¿no? Y esto está, en cuanto a la jerarquía de acción ambiental, está en una prioridad alta. Porque si nosotros reducimos el uso, no es algo que tengamos que gestionar. Y bueno, como segundo punto está el reuso, la retornabilidad. Bueno, es sostenible, pero es a un largo plazo. Y bueno, pues lo que recomendamos es que no, que si tenemos algún plástico, algún residuo, es mejor evitarlo, ¿no? Y bueno, y si ya no lo hemos podido evitar, lo vamos a reusar o lo retornable, por ejemplo, ¿no? Y ahí también donde ustedes estén deben tener los envases retornables, aquellos que puedes canjear, cambiar uno vacío por uno lleno. Y bueno, esto también es algo bueno que podemos empezar a aplicar. Bueno, también está en cuanto a la jerarquía de acción ambiental en tercer puesto el reciclaje mecánico inclusivo, ¿no? Es una solución complementaria, pero un reciclaje mecánico, y recordando un poco que no todos los plásticos se pueden reciclar, dependiendo del contexto y las capacidades también de la comunidad donde estamos. Em, bueno, pues está también identificado como una solución complementaria, ¿no? Y en cuanto a la incineración y vertedero, había mencionado que esto está siendo cuestionado y criticado. Muchos organismos, instituciones y espacios en los que se habla un poquito más de esto lo consideran como inaceptable por los impactos también ambientales que produce el tema de la incineración. Y el vertedero, bueno, pues es una acumulación de residuos básicamente, entonces no se gestiona y en el peor de los casos va a acabar ahí, ¿no? Entonces, ahí es un desafío para nosotros que podamos empezar a reducir, reducir lo que nosotros consumimos, lo que de repente nos compramos, pensar un poquito más al momento de las adquisiciones que tengamos personales. Entonces, acá, ahí está algo que yo les comentaba hace un poquito, está una foto de los recicladores de base a nivel Latinoamérica. Hay algunos pilares de circularidad. Por ejemplo, ellos van a los contenedores, recogen los residuos, los clasifican, los comercializan, los venden, ¿no? Y entre el 50 y el 80% de todo el material reciclado es por ellos. En las ciudades, por lo menos latinoamericanas, es por ellos, ¿no? Entonces hay que reconocer esa ardua labor que ellos hacen. Y también aquí hay una mención acerca de la vulnerabilidad histórica. Entonces, una persona que tiene ingresos seguros, no sé, de repente un negocio rentable y demás, no va a pensar en esta labor. Entonces, y como ya lo habíamos comentado también, son personas que tienen cierto nivel de vulnerabilidad. Y esto, bueno, obviamente les genera algunos riesgos, pero también identificamos que hay la falta de protección social. También, bueno, internamente hay otros desafíos que ellos enfrentan, como es la volatilidad de los precios por intermediarios
y bueno, pues los riesgos también a la salud que están, a los que ellos están expuestos. Y bueno, en cuanto a algunas exigencias a nivel internacional, y se habla mucho de la transición justa, y bueno, también se ha comentado esto en la COP30, ahí Miriam tal vez lo va a recordar también, acerca de la inclusión formal, ¿no? En leyes de responsabilidad extendida del productor para este tipo de población. Pago también por un servicio ambiental y puedan mejorar las condiciones también de acopio, ¿no? Y esto se está empezando un poco a sonar más en los diferentes organismos, están empezando a tomarle más atención. Y bueno, pues hay algunas redes que se están considerando a nivel local, a nivel Latinoamérica, ya, como que se están moviendo. Y hay un movimiento regional que articula los sindicatos de recicladores para exigir representación en el Tratado de la ONU. Y bueno, por lo menos en mi poca experiencia podría mencionar también que en mi ciudad, bueno, ya he notado que se han establecido, ¿no?, algunas asociaciones de recicladores de base para poder de repente buscar algunos convenios, algunas alianzas que faciliten el proceso de reciclaje y bueno, por lo menos en mi trabajo, de alguna manera puedo eh, promover el apoyo a este tipo de población. Nosotros gestionamos nuestros residuos en cuanto a papel, cartón, plásticos, vidrio. Y bueno, por lo menos estamos procurando darles en condiciones menos expuestas a riesgos, ¿no? Que ellos tal vez lo conseguirían. Entonces, es una muy bonita labor. Y bueno, pues creo que esto lo podemos empezar a hacer cada uno de nosotros. Yo, y Miriam también cuando aquella vez que vino a Bolivia, vimos como habían algunas familias o algún sistema de recolección, familias que estaban empezando a apartar los residuos reciclables, aquellos que ya habían identificado que las señoras, las personas recolectoras pueden recogerlas, estaban empezando a apartarlas, ¿no? Y de alguna manera también se dignifica el trabajo de estas personas. Entonces ahí ya es empezar a pensar cómo también yo puedo ayudar en esto, porque hay cosas que no voy a poder evitar. No voy a poder evitar de repente eh, tomar algún jugo o agua de repente, ¿no? Y usar estos envases, ¿no? Y es una necesidad humana, pero sí puedo tener un poco más de conciencia y empezar a separar este tipo de residuos para que puedan ser gestionados posteriormente. También quiero mencionar acerca del Tratado Global de Plásticos. En LATAM se tiene un liderazgo muy protagónico, se tienen algunos países identificados, alguno que tiene un mayor avance es Colombia. Hasta hace el año pasado, si no recuerdo, si hay algún colombiano y me corrige, ya se ha lanzado una normativa interna para que ya no se pueda usar los plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces se está liderando en varios aspectos Colombia, pero también está involucrados México, Chile, Perú y Costa Rica, que están encabezando justamente estas negociaciones globales en la ONU con el tema del Tratado Global de Plásticos. Y bueno, pues hemos notado que se han exigido en estos últimos años, estas últimas oportunidades, metas jurídicamente vinculantes para recolectar la producción primaria de polímeros. Y también se está exigiendo una regulación de sustancias tóxicas. Y a nivel regional en Latinoamérica también se está promoviendo eliminar químicos peligrosos y algunos aditivos ya identificados también. Y bueno, aquí quisiera mencionar acerca de esta estrategia práctica en 3 pasos para que nosotros podamos ya con este panorama empezar a pensar qué puedo hacer, qué podemos hacer. Y bueno, como un paso hemos citado ahí el diagnóstico ciego. Am, lo hemos descrito así como una auditoría de 48 horas registrando el consumo personal de empaques descartables para visibilizar hábitos automatizados. Somos humanos, hay cosas que no vamos a poder evitar y tampoco es que queremos cargar un sentido así de culpabilidad a cada uno de nosotros, pero sí de conciencia, una conciencia más sana e informada. Entonces,
Les invito a que podamos hacer un diagnóstico, ver en 2 días qué cosas consumimos más y qué cosas implican que usemos más residuos. Pueden ser bolsitas, envases, qué cosas compramos más, menos, ¿no? Entonces podemos analizar un poco en un lapso de 48 horas, tal vez no registrando, pero sí viendo qué cosas consumo. Y luego irnos a un paso dos, le hemos llamado aquí de reuso diario, adoptar permanentemente un uso de botellas. Aquí los llamamos tomatodos, creo que en otros países lo llaman de diferente manera. eh, Vasos tal vez, no recuerdo, pero los tomatodos no envases que podamos reutilizar. Entonces, puede ser una botella de acero, tomatodo, puede ser también de vidrio. También el tema de alguna bolsa textil. Ya se está promoviendo mucho. Cada vez yo noto que se está hablando más de eso es porque está teniendo ya, estamos sintiendo los impactos, ¿no? Lastimosamente creo que el ser humano, si es que no le afecta, no va a actuar. Entonces ya de a poco noto que también te están empezando a dar estas bolsitas de un solo uso y Pastor Willy creo que tenía una iniciativa también en su comunidad para reducir los plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces hay cosas que podemos empezar a hacer nosotros básicas, ¿no? Pero creo que la principal es estar informados, conscientes de lo que implica eso, ¿no? Y bueno, ya hay más cosas que podemos empezar a adoptar y usted cada uno ya lo va a ir identificando. De seguro algunos ya están pensando en que podrían mejorar para evitar los plásticos de un solo uso especialmente. Y bueno, pues luego está el rediseño de compras, priorizar alimentos a granel, productos sólidos, como el jabón, champú, a veces estamos comprando en envases pequeños, varios envases, tal vez me conviene comprar, o incluso es más rentable, ¿no? Me sale más barato comprar un envase más grande y usarlo de a poco, ¿no? Entonces, hay cositas así que podemos ir pensando. Y también, ¿por qué no optar por aquellos envases que tienen la retornabilidad? Que dependiendo del país, comunidad, departamento, ciudad, del contexto, va a variar. Entonces, pero hay cosas que ya podemos empezar a pensar, ¿no? Y bueno, pues aquí he puesto una foto. A mí me pone muy triste, pero es una foto real. Es una foto real que está ahí. Ustedes lo van a encontrar en redes en línea. Y si ustedes ven ahí de fondo empiezan a identificar los elementos, los objetos que hay, en su mayoría son plásticos. Plásticos porque realmente estamos inundados de este material. Y ante todo esto, bueno, también quisiera recordar, ya he visto que hay más de 7 o 12 Rs, creo que es lo último que he visto, pero quiero recordar ir un poquito a la antigüita de las 3 R. Yo sé que todos hemos escuchado. Reusar, reducir y reciclar, ¿no? Reducir la primera, es ya para ir terminando, ¿no? Consiste en consumir menos productos, de usar y tirar para generar menos residuos. Reutilizar consiste en darle una segunda vida a los materiales y objetos antes de desecharlos. Y reciclar, que es rescatar lo posible de un material que ya no sirve para convertirlo en un producto nuevo. Por si acaso, reciclar es más difícil que reutilizar y reutilizar es más difícil que reducir. Entonces, los desafío a todos a que podamos inclinarnos por reducir, por empezar por sí. Y según la jerarquización ambiental que hemos visto anteriormente, este está muy recomendable. Entonces, si aún no hemos comprado algo, estamos a tiempo de reducirlo, ¿no? Y bueno, si no hemos podido reducirlo, vamos a reutilizarlo. Y si ya, bueno, no se puede reutilizar, se procede a reciclar. Reciclar incluye incluye los procesos, ¿no? Y va a depender de las capacidades de reciclaje que tenga su comunidad, su contexto, su ciudad. Eso. Y bueno, pues más allá de cada desafío y de la responsabilidad que tenemos como cuidadores de lo creado, no solamente de lo creado, sino como responsables de cada vida, de cada material, de cada cosa que se nos ha dado y desde una ética cristiana, en también recordar que nuestra paz permanece intacta. Sabemos en quién está nuestra confianza, en el Dios que todo lo provee y en quien pagó por nosotros el precio más alto y perfecto en la cruz, solo Cristo Jesús.
De repente puede ser muy abrumador estos datos, estas noticias, estas percepciones tal vez, pero nuestra esperanza como creyentes, más allá de lo que pueda pasar, incluso más allá de las situaciones políticas, conflictos socioeconómicos, sociopolíticos, incluso más allá de los desastres, como creyentes sabemos en dónde está nuestra roca, ¿no? A veces yo me ponía a pensar y decía, esto es un monstruo, es un monstruo, es algo con lo que realmente no voy a poder luchar. Y bueno, puedo intentarlo, pero puede ser desgastante el proceso. Pero yo quisiera usar este espacio también para recordarnos que nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor y bueno, cuando nosotros tenemos nuestras bases fundamentales en el Señor, vamos a empezar también a aplicar, a dejar de mirar de manera indiferente, a cuidar por el prójimo, porque sabemos que es lo que el Señor también ha hecho. Y también, bueno, pues desde el amor, desde el cuidado al prójimo, desde el cuidado de nuestros hermanos en la fe, vamos a empezar a tener más sensibilidad en estos temas. Entonces, bueno, quisiera concluir con eso y bueno, si hay alguna pregunta, también estamos aquí atenta para que podamos responderla también. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas, puede abrir su micro o igual en el chat, así como Pastor Willy que nos compartió. Ahí hay una mano levantada, Pastor Willy. Sí, bueno, hola, hola, Ani, ¿cómo estás? ¿Cómo te how are you? Vamos a probar cómo está tu inglés. I Es speak broma, perdón. English. Disculpe ahí. No, nada más ahí te preguntaba hace un momento, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos confiar en que las empresas pongan el verdadero del reciclaje de esos cuadritos que tú mostrabas? ¿Qué Mm. real, cuán real será realmente? Bueno, pues nunca he estado en una empresa para ver la sinceridad de estas al poner los identificadores, pero entiendo que cada empresa está con algunos respaldos, normativas internacionales, tal vez acá, por ejemplo, tenemos algunas normativas internas y están reguladas, ¿no? Entonces va a depender de la evolución, pero hay muchas empresas y muchos productos chinos, ¿sí? No es por, por hacerlos quedar mal, pero sí aquellos que por lo menos esos productos que nos llegan a nosotros no tienen esta identificación y por lo tanto es más complicado de reciclarlos, ¿no? Entonces, ¿qué tan seguros podemos estar de que las empresas son sinceras al poner los triángulos? Va a depender de la regulación nacional que tengan, las normativas vigentes, lo consciente de la empresa. Yo creo que hay muchas variables, ¿no? Pero ahí, ¿qué tan seguros podemos estar de cuán sinceros somos al cuidar lo que el Señor nos ha dado? Pues está en cada uno, ¿no? Intentando evitar lo que usamos. Sí, tal vez eso, pastor. No sé si de repente hay alguna pregunta más. Si no, creo que todo claro, Miriam. Todo claro y igual gustoso en servirles. Comentar un poco si quisieran conocer más acerca del trabajo, especialmente con recicladores, recicladoras. Ahí me comentan. Ahí he estado viendo un poquito más de cerca esto y gustoso siempre de compartir, ¿no? Y bueno, Sí, muchas gracias. gracias, Ani. Como dice Lucía ahí en el chat, gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento.
Y también acá dice Pastor Willy, por tu participación también, y yo había leído por tu participación en el retiro, pero entendí que él ya se retira. Gracias, Pastor. Que le vaya bien en su Esta examen, guía, pastor. sí, Pastor. Pastor nos asusta cuando lee tantos libros. Lucía dice, queremos algo así para el grupo en Honduras. Claro que sí. Gracias, Ani. En verdad, esta sesión va a estar en el canal de YouTube para poder compartirla luego, porque quizás algunos que no se han podido unir. Y también una guía de oración y la guía que tú escribiste, que también la vamos a compartir por esos medios. Entonces, muchas gracias, gracias a los chicos que se unieron y también lo podemos compartir luego el link de la grabación. Sí, súper, Muchas muchas gracias. bendiciones para todos. Sí, que descansen, un abrazo para todos. Los chicos de acá de Cajamarca también se despiden. Miani, un abrazo. Aquí hemos estado. Un Un abrazo, saludo, Ani. un abracito, sí, gracias.